tiene por objeto regular los precios para estabilizar la inflación. O sea, la ley se decreta que por una ley no va a haber inflación. Y la ley tiene dos premisas fundamentales. La premisa es que todos los comerciantes y todos los productores del país son unos ampones, son unos especuladores, son unos pillos, por tanto hay que meterlos en cintura. Primera premisa. Y la segunda premisa es que se considera que en Venezuela hay excesivos márgenes de ganancia por parte de los empresarios, que hay especulación y esa especulación es la que favorece o que causa la inflación. Igualmente que la economía venezolana es una economía monopolizada por el sector privado. Claro, si las premisas de la ley son falsas, el resultado de los artículos de la ley son igualmente falsos, porque la premisa con la cual se está armando no tiene sustento. Por ejemplo, si tú analizas la estructura de la economía venezolana, tú te encuentras que el gran monopolista en Venezuela no es el sector privado, es el Estado. Tú vas a un supermercado y tú ves, vas a buscar, por ejemplo, arroz. Tú consigues al menos 5 tipos, marcas distintas de arroz, fabricados o elaborados por distintos productores. Vas a buscar leche en polvo o leche líquida, y te encuentras al menos 4 o 5 marcas. Eso no es un monopolio, porque lo que define a un monopolio es que haya un solo productor. Ese es el concepto de monopolio. La estructura del mercado son básicamente dos. La libre competencia, donde hay muchos productores y muchos consumidores, y el monopolio, donde hay un solo productor. Tú vas, por ejemplo, a las pastas alimenticias, los espaguetis, te consigue diversos tipos, 8 o 5 fabricantes de espaguetis en Venezuela. Vas a la producción de grano, 8 o 5, entonces no hay monopolio allí. Vamos entonces a ver el sector público. ¿Quién es el único productor de cemento en Venezuela? El Estado venezolano, primer monopolista. ¿Quién es el único productor de aluminio en Venezuela? El Estado, el único monopolista. ¿Quién es el único productor de acero? Y por eso es que no hay cabilla en Venezuela. El Estado venezolano. ¿Quién es el único servidor de telefonía fija a través de la CanTV? El Estado venezolano. ¿Quién es el único productor de petróleo en Venezuela? El Estado venezolano. ¿Quién es el único distribuidor de gasolina en Venezuela? El Estado venezolano. Entonces, el monopolio está en manos del Estado, no en manos del sector privado. Ahora bien, Marta, la ley es muy tentadora porque puede engañar a mucha gente, porque si tú le dices a las personas en un contexto inflacionario que van a regular los precios, bueno, cualquiera estaría de acuerdo. ¿Quién está en desacuerdo con que los precios bajen? Nadie. Todo el mundo quiere que los precios sean más accesibles, que bajen, etc. El problema está en que cuando tú vienes de una devaluación como la que hizo el gobierno en el 2009 y ahora en el 2010, en un caso de 35% y en otro caso de 60%, y además cuando tienes a un banco central que le está regalando sus divisas al gobierno para que las gaste y por tanto la moneda queda sin soporte, entonces tú vas a tener un cuadro inflacionario. Cuando tienes un gobierno, o sea, que está gastando en exceso con respecto a lo que le ingresa, eso crea presiones inflacionarias. Así hagas tú por ley. Fíjate, hay una experiencia reciente de un gobierno que trató de, por una ley, implantar la prohibición de la inflación. Fue el señor Robert Mugabe en Zimbabue. Se estableció, mediante ese decreto ley, que los precios en Zimbabue no podían subir. Es decir, que no había ningún motivo para subir los precios. Bueno, había una escasez, se destruyó la producción agrícola, el Banco Central imprimió una cantidad impresionantemente elevada de moneda y como consecuencia los precios aumentaron casi a 100 millones% en un año, en el año 2008. Hay unas leyes, Marta, que la economía se parece a la física en algunos aspectos. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Por ejemplo, este billete, está aquí, yo lo suelto acá y él cae. A mí no me gusta que el billete caiga, pero él cae, porque hay la ley de la gravedad que atrae los cuerpos a la Tierra. Si yo voy a la Luna, si yo estuviese en la Luna y yo pongo este billete no cae, este billete se queda flotando. ¿Por qué? Porque en la Luna no rige la ley de la gravedad. Y hay una ley en la economía, la ley de la oferta y de la demanda. Y esa ley dice lo siguiente: si tú tienes un exceso de demanda por un producto y la oferta disminuye, el resultado esperable es que los precios vayan a aumentar.